¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a 8 Magazine Zamora. Me he traído yo esta chaquetilla pensando que hoy iba a refrescar y la verdad es que tengo un calor impresionante, o sea que en breves momentos me veréis cómo procedo a quitármela, ¿verdad? Hoy es día 21 de julio, volvemos a comenzar la semana 4 y 5 de la tarde, como siempre a esta hora, para enseñarles todo lo que acontece en Zamora y provincia. Un magazine en el que vamos a contar y vamos a tocar muchos palos, desde deporte, pasando por cultura, también un día especial como es el Día del Perro en el día de hoy, y es precisamente eso por lo que vamos a comenzar hoy, por el Día Internacional, por el Día Mundial del Perro, un día especial para muchas personas, para todos aquellos que tengan a esa mascota, y ya no tanto mascota, porque siempre decimos que es el fiel amigo, ¿no? Nuestro mejor amigo, así que un día como hoy se tiene que celebrar como mejor se pueda, dándole todo lo que necesita, aunque no solo hoy, evidentemente, durante todos los días. También luego tendremos a otro protagonista como es Miguel Ángel Hernández Fuentes. Lo conocemos porque es una persona importante aquí dentro de la diócesis de Zamora, pero hoy viene en calidad de autor de un libro que se titula Artistas Españoles en Nueva York. Vamos a conocer todo lo que ha escrito en ese libro acerca de esa tierra tan bonita y que a todos nos gusta conocer por sus monumentos, también por sus rascacielos, pero vamos a tirar un poco más por tres artistas valencianos que han estado allí en Nueva York y que han sido importantes durante ese siglo XIX. También vamos a hablar sobre la industria del videojuego, una industria que está creciendo mucho, siempre ha sido importante a lo largo de este mundo digital, ¿no? Pero cada vez lo va siendo más, y aquí en Zamora le está teniendo mucha repercusión. Lo hemos visto con los Steel Game Show, también con esos D-Rock Finals que tuvimos hace apenas unos meses. Pero esta entrevista se va a acercar mucho más al pueblo, hasta Cañizal. Dos personas, dos chicos que se han convertido en desarrolladores allí en su pueblo y que van a ser importantes y nos van a comentar todo lo que están descubriendo. Y por último vamos a hablar de deportes con Sara García. La conocemos todo el mundo, la motociclista profesional de Rally Dakar, también de ese Mundial de Bajas. Hasta allí se va a ir, hasta Aragón, para disfrutar y para hacernos disfrutar a nosotros también de todo ello. Todo esto es nuestro plan para el magazine de hoy, pero antes empezamos con la actualidad municipal. La plaza de la Catedral de Zamora se convierte una edición más en el escenario para disfrutar de un nuevo ciclo de cine al aire libre durante la temporada estival. Las proyecciones cinematográficas que se incluyen en la programación del verano joven comienzan el 21 de julio, engloban películas para todos los públicos y para disfrutar en familia. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud, ha programado la proyección de hasta 6 películas a partir de las 10:30 de la noche. El programa de cine al aire libre comienza, como decimos, ese 21 de julio con Menudas Piezas, un largometraje de Nacho Velilla que continuará el ciclo con la cuarta parte de la saga de Gru, mi villano favorito. Todo eso en el mes de julio. Luego ya en el mes de agosto tendremos más taquillazos, como puede ser Como Dios manda, el 4 de agosto, una comedia protagonizada por el actor leonés Leo Harlem, y luego también otra que es el 11 de agosto, que se proyectará la cuarta parte de otra de las grandes sagas de animación de los últimos tiempos, como es Kung Fu Panda 4. Y ya las últimas dos proyecciones serán el 18 de agosto, Padre, no hay más que uno, 4, una película que siempre gusta ver, ¿no?, en familia con los más pequeños, y también el 25 de agosto la última película, Wonka, bastante interesante también, ya sabéis, Charlie y la fábrica de chocolate, pero ahora más modernizada, ¿no?, del año 2023, Wonka.
pero no es la única actualidad municipal que tenemos. También han comenzado las tareas de aglomerado en la calle Cardenal Cisneros, en toda esa calle que tenemos a lo largo de Zamora, la arteria más grande de circulación que tenemos en Zamora. Durante 3 días va a estar cortada, así que ya lo saben. Todo esto nos lo cuenta Cristina Calvo con detalles. Tráfico muy condicionado hoy en toda Zamora capital debido a estas obras de humanización. En este lunes ha comenzado el asfaltado del carril derecho en el sentido de acceso a la ciudad de Zamora. Sí se está permitiendo el tráfico por el carril izquierdo y también por todas las rotondas que no se están asfaltando y se está permitiendo el tráfico transversal. Mañana cambiará el sentido, se asfaltará este carril izquierdo, será el que quede cortado al tráfico, se permitirá el paso por el carril derecho y de nuevo por las rotondas. Y el miércoles será el día en el que se asfalten las rotondas. Así que estos 3 días, tráfico muy condicionado en toda esta zona de Cardenal Cisneros, entre las 3 cruces y el puente de los 3 árboles. Por eso se recomienda utilizar de entrada, sobre todo de acceso a la ciudad de Zamora, o de salida el puente de Hierro, que también está teniendo mucho tráfico, pero regulado por la Policía Municipal, con lo cual se está haciendo con cierta agilidad. Tenemos todos los ingredientes, así que vamos allá. Comenzamos con 8 Magazine, ahora sí. Ya estamos de vuelta, espero que no se les haya hecho muy largo y ahora les contamos un chistecillo que estamos haciendo aquí con nuestra protagonista. Hoy es 21 de julio, se lo comentábamos al principio, es un día que a lo mejor, o por lo menos el contexto, no lo conocéis mucha gente. Seguro que el que tenga o el que disfrute de esa mascota o de ese animal seguramente sí la conozca y lo disfrute de una forma muy importante. Hablamos del Día Mundial del Perro. Un animal o una mascota que a veces la tildamos, podemos decirlo de alguna manera, del mejor amigo del hombre, pero ya no solo porque disfrutemos de ella como mascota, sino porque también en nuestra vida cotidiana forma parte de lo social, también del trabajo, y tenemos a nuestra protagonista de hoy, que es Elena Laguno, veterinaria y también presidenta, ¿no?, del Colegio de Veterinarios de aquí de Zamora. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de que me tengáis aquí para hablar pues de mis temas que me encantan. Hablábamos de vuelvo, no, ¿verdad? Vaya, madre mía. Bueno, Elena, ¿qué tal todo? Todo bien. Te veía que veías un poquito renqueante, ¿no? Sí, bueno, cosas que pasan en la vida, pero estamos aquí para hablar pues de las mascotas en el verano y sobre todo del perro, que es con el que más viajamos y con el que más disfrutamos. Con los gatos también, lo que pasa es que los gatos son como más introvertidos, ¿no? Siempre están no son tan cariñosos como los perros, sí, ¿no? Y con los perros pues queremos, siempre nos acompañan en nuestros paseos y no solo es eso, sino también cuando salimos de vacaciones. Y entonces, si quieres, empezamos por el tema de las vacaciones. Vale, sí, a no ser que problema. tú me quieras preguntar algo. Te iba a preguntar de dónde surge el Día Mundial del Perro, Elena. No sé si tenemos alguna connotación, no sé si sabemos algo. Pues yo realmente no lo sé nada en concreto. Lo que sí es que si hay un calendario, ¿no? Y sí, en ese calendario está pues el Día Mundial de Veterinaria, el Día Mundial del Perro, el Día Mundial de las Enfermedades. Entonces, no sé exactamente a qué lo relacionan, en eso no te puedo decir. Bueno, pues vamos directamente al grano, ¿no? Hablábamos de que nos vamos de vacaciones, ¿no? Nos llevamos de vacaciones a nuestros perros. ¿Cómo hay que tratar, ¿no?, a un perro cuando nos lo llevamos de vacaciones? ¿Cómo hay que llevarlo adecuadamente? ¿Cómo es todo eso? Primero hay que planificar. Yo siempre aconsejo que hay que planificar, porque muchas veces ahora estamos en la época de ya mismo, ¿no? Es decir, pues a ver, cojo el móvil, me meto en internet, uy, esta oferta me viene súper bien para irme de vacaciones. Pero una cosa es que tú te vayas tú solo de vacaciones y otra cosa es que tú vayas con tu mascota, con tu perro de vacaciones. Si tú te vas con tu perro de vacaciones, tienes varias opciones. Primero, tienes que saber, tienes que elegir
me quedo aquí en España o me voy dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian. Claro. Tienes que saber en qué medio de locomoción vas a ir, ¿no? En tu propio coche o en transporte público. ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad que la mayoría de las compañías aéreas permiten viajar con tu mascota, ¿no? Hay que diferenciar, depende del peso, siempre hay que ir a la compañía aérea, nos metemos en internet, vemos las condiciones que nos dicen, es decir, porque normalmente hay hasta 8 o 10 kilos de peso, te permiten ir en cabina y a partir de ahí, con normalmente 8 o 10 kilos de peso, junto con el transportín, y ya luego si nos pasamos de ese peso, iría el perro en bodega. Hay que ver si la raza de perro es braquicéfala, es decir, con el morrito achatado, porque habría que consultar con el veterinario si es recomendable que viaje en bodega. Normalmente es un tema bastante delicado, ¿no? Es decir, preferimos, en lugar de ir en avión, tomar otro medio de transporte en este tipo de raza de perros. Cuando vamos y decidimos ir en avión y vemos la compañía, nos dicen que sí, que nos permiten, que podemos viajar con el perro, pero... ¿Cuáles son los problemas? Claro, pero la cuestión es que ¿cuántos animales permiten en ese vuelo? Por eso hay que planificarlo con mucha antelación, porque te puede decir, sí, puedes ir, pero si ya hay 3 billetes comprados, a lo mejor te permiten solo 3, ya te dicen, no, en cabina no, tendrás que ir en bodega. ¿Vale? Por eso... Y no es lo mismo llevar a un perro en cabina que llevar a un perro en bodega, evidentemente no es lo mismo. Por eso siempre aconsejo el planificar con mucha antelación. Esto estamos hablando de la compañía aérea, pero vamos a ver si nos vamos a ir a un tercer país. Tercer países son los países fuera de la Unión Europea. Si nos vamos fuera de la Unión Europea, tenemos que ir, nos vamos a la página web, que es del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del CEXGAN, empezamos con la C de Cataluña y de España, X, y luego GAN de ganado, ¿no? CEXGAN. ¿Y por qué en esa página? Porque ahí nos metemos y decimos a qué país nos queremos ir. Vamos a suponer que nos vamos a ir a República Dominicana. Entonces ponemos República Dominicana y ahí se nos sale un cuadradito con todos los requisitos que tenemos que hacer con nuestro perro. Vamos a suponer que es un certificado de salud que nos lo hace el veterinario, el pasaporte, obviamente, identificado con nuestro microchip, pero hay una de las cosas que normalmente nos la piden, que es los títulos de anticuerpos de la vacuna antirrábica. Y eso... Claro, eso en diferentes países irá de diferentes maneras. Claro, ¿no? hay veces, normalmente si vas por la Unión Europea no te lo suelen pedir porque tú ya procedes de España, entonces no te lo suelen pedir, pero si sales de la Unión Europea sí te suelen pedir. Entonces, si es por primera vez que sales con tu perro, el perro aquí tiene que tener mínimo 3 meses, de 3 meses tienes que poner la vacuna de la rabia, tienes que esperar 21 días a que la vacuna haga su efecto. A partir de ahí el veterinario le saca una muestra de sangre y hay que esperar 30 días a los resultados. Por lo tanto, volvemos a repetir que hay que planificar. Eso sí, esta prueba de los títulos de anticuerpos de la rabia se le hace solo una vez en la vida si seguimos la pauta vacunal toda la vida, ¿no? de la rabia. Y muchas veces ocurre que una persona ha comprado los billetes de avión tal y cuando va a ver qué requisitos se necesitan para ir con el perro, no puede porque no le da tiempo, ¿vale? Y no nos podemos jugar de decir, no, yo me voy porque te paran en la aduana, el perro te lo sitúan en un lugar que no se puede mover y todos los días tienes que pagar. Madre. Y será además un coste normalmente son, ¿no? costes elevados, por eso yo recomiendo siempre planificar, no de irnos a la aventura y ya veremos lo que pasa. Vamos a suponer que vamos a viajar por aquí con el coche. Entonces, en el coche la seguridad vial es muy importante porque pueden ocurrir accidentes de tráfico. Y en los accidentes de tráfico el peso del perro se multiplica cada vez que la velocidad es mayor,
se multiplica aún muchas más veces, ¿de acuerdo? Es decir, un perro de 6 kilos a una velocidad de 60 kilómetros hora, pues a lo mejor se te traduce en un golpe fuerte de 200 y pico kilos. O sea, el impacto contra el conductor si no está amarrado, ¿no? Si no está sujeto. Entonces, hay muchos tipos o diferentes tipos de anclajes. Tenemos el arnés de un punto de sujeción. El arnés de un punto de sujeción, que es lo que más se vende, no es seguro. ¿Por qué? Porque del impacto, al tener solo un punto de sujeción, no agarra bien y sale. No es uno de los más adecuados. No es uno de los más adecuados, porque cuando sale despedido hace de golpe para el conductor y el acompañante, con lo cual es más peligroso. Los arneses de 2 puntos, de agarre de 2 puntos, ese es el más aconsejable, porque al tener 2 puntos de sujeción, en un impacto sujeta mucho más. Es más complicado que salga despedido, ¿no? Pero es decir, si le ponemos el arnés, no le puedes dejar que esté muy suelto en el coche, tiene que estar cortito. Claro, también tiene que tener su espacio, evidentemente. Claro, ¿no? porque en el rebote para que no impacte con adelante, con el asiento, ¿no? Sí. Y muchas veces en un impacto que a lo mejor no es a mucha velocidad, el animal solo del traqueteo de para adelante y para atrás se rompe la columna, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante, porque yo he visto, o sea, de ir por la calle y ver coches con el perro con la ventana, o sea, asomándose por la ventanilla, con la lengua afuera, suelto, y yo digo, Dios mío de mi vida. Luego también está el ir con el transportín. El transportín, lo que más aconseja es que el transportín lo pongamos abajo en el coche, porque si lo ponemos arriba en los asientos y lo pasamos por el asa, en el impacto el transportín no resiste, ¿vale? Se rompe, porque no son transportines homologados, porque claro, por ahora no hay unos transportines homologados exactamente como las sillitas de los niños, ¿vale? Entonces también impacta. En eso tenemos que avanzar más también, ¿eh? Ahí también impacta el transportín, se rompe el transportín, y además del transportín dañar al conductor, también el animal se daña. Si tenemos un animal grande, iríamos y lo pondríamos en el maletero, pero el transportín transversalmente a la marcha. También podemos poner una red, pero en unos frenazos el pobre animal puede... Normalmente el que se aconseja es de dos puntos, pero el problema es si tú tienes un mastín de 100 kilos, que ahí ya no lo puedes llevar, tendrás que ir en la parte de atrás. Cuando viajamos, dependiendo de la duración del viaje, normalmente lo que se aconseja es que el perro vaya en ayunas. Si nunca ha viajado el perrito, entonces lo que hacemos es dar unos viajes, ¿vale?, cerca, para que se vaya acostumbrando. Y cuando empezamos a viajar, puede ser de noche mucho mejor, porque para él es, no se estresa tanto. Y el hecho de tener siempre, decir, si podemos parar cada 2 horas para que haga sus pipí, necesidades, evidentemente, y tenerlo hidratado. Si fuésemos con un gato, pues le pondríamos así como un fular negro, porque con la oscuridad ellos se estresan, pues eso, no se estresan tanto. Y allá donde vayamos, lo que tenemos que ver es pues lo que se llama el pet friendly, ¿no? El hotel, el restaurante, es que el hay que mirarlo todo, es como si fuera nuestro hijo prácticamente, ¿verdad? Claro, por la ley 7 de 2023 sí que es verdad que nos dicen cualquier lugar es apto para los perros, es decir, en la hostelería, en cualquier lado, pero lo que sí se exige es que ellos libremente, es decir, el propietario del restaurante puede decir, pues yo no quiero que en este restaurante entren perros, entonces tiene que haber una pegatina, una señalización donde indique que no se permiten perros, ¿vale? Cuando nosotros viajamos, puede ser que el perro se maree, si se maree y vomita, consultamos con nuestro veterinario a ver qué es lo que podemos hacer. Cuando viajamos, tenemos también que mirar a qué lugar de destino vamos, ¿no? Si nos vamos a la costa, por Huelva, Cádiz, toda esta zona... Hay que tenerlo todo muy mirado, Elena. O en la costa, o sea, en la parte de Levante, tenemos que ver
Sí, es decir, ¿qué enfermedades suele haber allí? ¿Por qué? Porque hay enfermedades transmitidas por mosquitos, como puede ser la filaria y la lismania, y son enfermedades que es decir, que si ese insecto, ¿no? Pica a nuestro animal y le transmite la enfermedad, pues son enfermedades que si no se tratan a tiempo pueden ser mortales. Por lo tanto, le decimos a nuestro veterinario, oye, que nos vamos a ir a este lugar, y ahí nos van a poner una serie de prevención para que cuando vayamos nuestros perros no enfermen. Siempre se aconseja ir pasear, evitar las primeras horas de la mañana y de las últimas de la tarde, porque es donde hay mayor actividad, sobre todo las últimas en el ocaso, ¿no? Cuando el sol se va, porque hay mayor actividad, y sobre todo evitar también zonas donde haya naturaleza, a esas horas donde haya naturaleza con agua, porque ahí es donde más mosquitos puede haber y más transmisión puede tocar. Si nosotros vamos a pasear con nuestro perro al campo, siempre cuando regresemos cepillamos bien. ¿Para qué? Porque tenemos, por un lado, las garrapatas, que en esta época están muy a la orden del día las garrapatas, ¿eh? Claro, y la verdad que cada vez hay muchísimas más garrapatas. Y se cogen con más facilidad todavía. Efectivamente. Y transmiten muchas enfermedades. Entonces, si nosotros, la garrapata se tiene que anclar al pelo del perro, el pelo de ahí va a la piel y succiona. Normalmente se tarda entre 24 y 48 horas el que ella regurgite. Por eso está muy bien que nosotros revisemos, cepillamos, quitamos, y si vemos que alguna está ya anclada en la piel, pues con unas pinzas especiales a nivel perpendicular extraemos, ¿vale? Para evitar que la cabeza se quede dentro de la piel. Nada de pasarle un mechero, nada de aceite, nada de alcohol. Todas esas tonterías. Esas cosas no, porque lo que provocamos es que regurgite todo el contenido que tiene la garrapata dentro del cuerpo del animal, y ahí es donde transmiten las enfermedades. Y Elena, todo eso lo podemos prevenir con una pipeta, ¿no? Imagino. Claro, sí, pero quiero decir, las pipetas hacen su acción, pero... Permite que no se agarre, ¿no?, la garrapata a lo que es la Claro, piel, ¿no? sí, lo que pasa que aún así hay que revisar, porque no solo tenemos las garrapatas, es decir, que con los antiparasitarios están muy bien, hay pipetas, hay pastillas, hay un montón de métodos, pero están las espigas. Claro. Y entonces las espigas, como normalmente se confunden por su tono de piel, o sea, por el color con el tono de piel del animal, no las vemos y hacen verdaderos estragos. En perros con orejas largas, pues siempre hay que levantar la oreja, además de peinar hay que levantar la oreja y ver si alguna tiene, y se la quitamos. Por eso venimos del paseo, nos sentamos en el sofá porque estamos cansados, nos ponemos aquí al animal y lo cepillamos. Le miramos dentro de las patitas, las orejas se las subimos para arriba. No se dejen una sola parte del perro, ¿eh? No se dejen ¿Vale? Ni una. Y es muy importante para eso, para evitar disgustos, porque luego vienen los disgustos. El sol. Efectivamente, eso te iba a preguntar, Elena, porque cuando nos vamos de vacaciones, el sol, el calor, estos animales, ¿no?, los perros especialmente, son muy fácil, ¿no?, que les entre, por así decir, un golpe de calor, ¿no? Claro, claro. Entonces lo que vamos a hacer es evitar salir o sacarlos a paseo a las horas de mayor calor, que pueden ser entre las 12 y 5 de la tarde, evitar esas horas. Si salimos por alguna necesidad, hay que ir por un lugar donde haya sombra. Vemos la regla de los 5 segundos, que es poner nuestra mano en el asfalto. Si quema en 5 segundos, el perro por ahí no puede pasar. Y hay, por ejemplo, perros con pelo blanco y piel blanca, siempre son más tendentes a lo que se llaman melanomas, por la acción del sol. Hay, igual que nosotros echamos crema solar, también hay crema solar para los animales. ¿Hay crema solar para perros también? Pero la nuestra no la podemos utilizar. La nuestra no va. Porque es tóxica para ello, ¿de acuerdo? Entonces utilizamos unas cremas especiales, sobre todo para aquellos perros de razas que son así como muy blanquitos, o sea, levantas el pelo y ves que la piel es
piel blanca y evitar que eso, que les den mucho el sol. Golpes de calor, siempre hay que llevar agua. En las bolsitas estas con las que recogemos las heces, pues esta misma la abrimos, echamos ahí agua, una bolsa limpia, porque he dicho la de las heces, la bolsa limpia, ¿no? Abrimos, echamos un poquito de agua ahí, y luego lo que sí hacemos es ponerle un poquito de agua en lo que es la nuca, en el lomo no, ¿de acuerdo? En el lomo no, pero sí que en la nuca para esa sensación. Si viésemos que está un golpe de calor, obviamente hay que llevarlo al veterinario, o agua fría no, agua tibia para bajar la temperatura. ¿Cómo notamos, Elena, cómo notamos que le ha entrado un golpe de calor al perro? Primero vemos que el perro va con la boca abierta, jadeando, ¿no? jadeando, y de repente se nos cae. Ah, se desploma. Hay veces que se desploma, o vemos que empieza como si estuviese borracho, o se desorienta, o ves que el animal no está bien, y cuando quiere, o sea, venga, vamos, y ves que ya no tiene energía, no, o sea, es un susto muy grande, ¿de acuerdo? Es un susto muy grande, y lo importante es el cogerlo y llevarlo rápidamente a un veterinario. Eso sí, otra cosa, antes de que se me olvide, lo de la planificación. Ah, sí, dime. Allá donde vamos, tenemos que ver cuáles son las clínicas veterinarias, hospitales, clínicas veterinarias. Las más cercanas, las ¿no? más cercanas a donde podemos llevarlo. Y con la previsión de la comida que él come, que el perro come. ¿Por qué? Porque si le cambiamos a otra marca de pienso, puede pues, producirles diarreas, etcétera. Entonces, hay que planificar cuánta comida va a gastar, la clínica veterinaria más cercana, ir con sus vacunas puestas de desparasitado, etcétera. ¿Vale? Y luego... A ver, que no se te olvide nada, Elena, que si no nos vamos enfadados de aquí. Dime. Porque normalmente nos gusta ir al mar, ¿verdad? Sí. Y si no hay mar, y pues a la piscina. el mar a los perros también les gusta mucho. Claro. Hay algunos que sí, otros que no. Entonces lo mismo, planificación, playas pet friendly. Y ahí en esas playas, claro que podemos ir. Bueno, ahora cada vez más permiten, ¿no? Sí. Que los perros se puedan mover libremente, ¿no? Por allí. Claro, pero el agua salada tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pros porque te lo pasas muy bien con las olas, a los perros les gusta mucho, pero los contras, ¿cuáles son? Primero, que evitar que beba agua salada, porque a algunos perros pues, le da por beber agua salada y empieza luego con vómitos. Y una vez que haya terminado el baño, hay que ir a las duchas y ducharlo para quitarle ese salitre, ¿no? Esa concentración de sal, porque luego perjudica lo que es la piel del propio animal. Eso pasa lo mismo si nosotros vamos a la piscina de nuestro chalet o a la piscina donde nosotros vayamos. El cloro lo mismo pasa, no es tan fuerte como la sal, pero sí que afecta. Por lo tanto, después del baño de la piscina, al igual que nosotros nos duchamos, al animal también hay que rociarlo con agua y agua. Esos son los consejos de cara a marcharnos, ¿no? A viajar con nuestros perros, con nuestras mascotas, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasaría en el caso de que nosotros nos tuviésemos que marchar y el perro no pudiese viajar con nosotros? Eso es importante también. Entonces buscamos residencias. Entonces, las residencias... No lo dejamos en casa solo, eso es una opción que no... Claro, además no que pasar. Está prohibido está por prohibido. Ley. O sea, la ley... Hace poquito, además. La ley de la ley 723 lo que nos dice es que el perro... hay que estar con él mínimo una vez al día, supervisarlo, es decir, no puede pasar más de 24 horas solo, y ya luego podemos contratar a alguien que venga y que lo pasee, eso sería una opción, que lo saque mínimo 3 veces al día, y otra opción es el hecho de llevarlo a una residencia canina. En esa residencia canina, lo que sí se puede aconsejar es que vaya, pues si lo vamos a dejar una semana entera, pues que días antes vaya, pues por ejemplo, una horita o tal, para que se vaya acomodando y adaptando a las nuevas circunstancias. ¿De acuerdo? Eso es importante de saberlo. Bueno, pues Elena, yo creo que lo hemos contado prácticamente todo. Ya hemos visto que hemos avanzado mucho, ¿no? en todos estos temas, sobre todo las compañías de viaje, ¿no? Y todo esto han avanzado mucho porque cada vez nos llevamos más a nuestros perros de viaje. Así que bueno, esperemos que este verano no suceda mucho más, ¿no? No suceda nada y tengamos a nuestras mascotas en las mejores condiciones. Así que nada, Elena, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy, por darnos todos estos consejos que seguro que los
televidentes, ¿no? Los espectadores de la 8 Zamora han tomado nota y seguro que se lo van a apuntar todo y lo van a poner en práctica. Así que nada, muchas gracias, Elena. Muchas gracias a vosotros. Nosotros seguimos en 8 Magazine Zamora, ahora venimos con más protagonistas. Ya estamos de vuelta, ya os dije que al final me iba a acabar quitando la chaqueta porque hace un calor aquí impresionante. Nos vamos a desplazar hasta Nueva York ahora mismo, si no les parece mal. Evidentemente, con la persona que vamos a hablar está aquí, no nos vamos a desplazar nosotros mismos, pero vamos a hablar sobre Nueva York porque en esa bonita tierra, en esa bonita ciudad, Miguel Ángel, nuestro protagonista de hoy. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, es fenómeno. Hoy no como calidad de delegado episcopal, no, hoy como autor, ¿no? Bueno, hoy estamos como autor de un libro que ya tiene un tiempo, pero bueno, que hemos presentado oficialmente hace muy poquito en Madrid. Dinos el título del libro porque es interesante. Bueno, el libro se titula Del Mediterráneo al Hudson, que es un recorrido no solo físico, de atravesar el Atlántico, sino también pues, mental, de pasar de una visión española de la vida junto al Mediterráneo, porque analizo la vida de algunos artistas que nacieron junto al Mediterráneo, en Barcelona, en Valencia, y que trasladan pues, toda su experiencia vital del Mediterráneo a la ciudad de Nueva York, que es donde desemboca el río Hudson. Entonces he querido coger estos dos elementos naturales, ¿no? El mar Mediterráneo, que configura pues, la mentalidad de muchas personas, y el Hudson, que es el río de Nueva York. Tres artistas levantinos que luego vamos a ir desglosando, ¿no? Vamos a ir hablando. Miguel Ángel, por poner un poco en contexto a la gente, tú además de ejercer esa función dentro de la diócesis de Zamora, eres doctor por la Universidad de Salamanca, licenciado en Historia, y viviste ¿cuánto tiempo en Nueva York? Viví 4 años, desde el año 2011 al 2015. En el barrio del Bronx. En el sur del Bronx. Madre mía. Sí, un barrio vaya apasionante. ¿no? A raíz de esos 4 años es de donde surge esta idea de escribir este libro. Sí, porque hasta ese momento, bueno, la ciudad de Nueva York todo el mundo la conocemos, ¿no? Porque... Sí, por sus rascacielos, ¿no? Por claro, todos sus... Y cuando uno la visita se da cuenta de que está metida en nuestra mente mucho más de lo que nos parece, porque la he visto en películas, en documentales, en noticias, muchas veces salen noticias de Nueva York, el corresponsal de las distintas cadenas de televisión aparece allí en alguna calle de Nueva York, entonces uno la tiene metida en su imaginario, ¿no? Ese humo que sale por las chimeneas que están puestas en las calles, los taxis amarillos, los rascacielos grandes, entonces uno parece que ha estado allí, ¿no? Aunque va la primera vez, pero nunca había tenido preocupación por su historia, por sus costumbres, ni por nada especial que tuviera que ver con Nueva York. Pero de mi estancia en Nueva York surgió el deseo apasionado de investigar algunas parcelas de su historia que eran un poquito desconocidas. Antes de ir al grano y ya con el libro, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué has descubierto allí en Nueva York o qué descubriste, ¿no? Algo especial, algo diferente que no sepamos. Bueno, yo estuve... Y que te inspirara un poco. También. 4 años de mi vida en Nueva York, que son algunos de los años más apasionantes de mi vida, ¿sí? He de decirlo, porque en el sur del Bronx, que no es precisamente la zona más bonita y hermosa de Nueva York, ni la más cómoda y confortable para vivir, porque es una zona pues, con muchas dificultades y físicamente pues, no tiene ningún atractivo, ¿no? Porque es más bien fea. Yo por dar un dato que ahora mucha gente conoce, todos los que han visto la película del Joker, ¿no? Sí. Que quizás es una película muy conocida y hay una escalera la típica escalera que va bajando. Bueno, estaba al lado de mi parroquia. Yo estaba, cuando le estuve viendo la película, estaba diciendo, pero si hay varias escaleras parecidas en el Bronx, ¿no? Que bajan de la zona alta a una zona un poquito más de valle. Y me sorprendí, decía, pues y estuve mirando y justo, es la escalera que tenía al lado justo de la parroquia donde yo vivía, escalera que yo utilicé muchas veces como otras parecidas y que a veces tienen sus dificultades porque son espacios angostos sin salida. Entonces hay que tener cuidado cuando uno baja por esas escaleras o sube. Pero bueno, para que se haga uno una idea, lo que sale en Joker es un reflejo muy fiel del ámbito, barrio en el que yo vivía, las casas que aparecen en la película, bueno, pero para mí fueron años apasionantes trabajando con población hispana, sobre todo, que vivía en el sur del Bronx, dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, ecuatorianos principalmente, pero de otras nacionalidades. Miguel Ángel, por lo que yo he visto, ya ha pasado más de un año desde esta edición, ¿no? Desde la edición del libro, ¿no?
Lo presentaste el 8 de julio, lo tengo por aquí, en la Casa de América en Madrid. ¿Cómo fue también esa experiencia, Miguel, y demás? Bueno, pues fue una experiencia muy bonita. La Casa de América está ubicada en un palacio precioso en la Cibeles, o sea que es un lugar privilegiado, el Palacio de Linares, que era de una familia nobiliaria que le concedió el título el rey Amadeo de Saboya, ¿no? Aunque estuvo poquito tiempo, concedió algunos títulos, y construyeron un palacete precioso. Precioso, la verdad es que es cualquier espacio, las escaleras, las distintas salas, yo conocí algunas. Y bueno, yo presentaba el libro ahí porque en el Palacio de Linares se estableció hace ya unos cuantos años la Casa de América. Entonces, bueno, la Universidad de Alcalá y especialmente el Instituto Franklin, que se dedica a estudios e investigación y docencia de relaciones hispano-norteamericanas, utiliza la Casa de América para eventos, para presentar algunos libros, no los presentan todos, y para algún acto cultural especialmente interesante, porque es un lugar emblemático, tienen acuerdos, ¿no? Entonces, pues la presentación de este libro, que estuve esperando mucho tiempo, ¿no? A que se presentara, ¿no? Pero yo estaba pues esperando que la universidad me dijera el día, la fecha, bueno, tendría que esperar. De hecho, ahí vemos alguna imagen. Y hemos tardado mucho. Bueno, pero es un lugar pues muy hermoso. Y allí presenté el libro el 8 de julio, que no es una fecha muy buena porque es el inicio del verano, pero bueno, es como el último acto que se hacía en este curso, ¿no? Terminaba el curso con esta presentación. Y bueno, fue un acto muy bonito con una profesora experta en arte y con un periodista, Paco Rellero, que tiene un podcast muy bonito de Atlantic Express sobre las relaciones hispano-norteamericanas. Y bueno, entre los tres hicimos ahí una mesa redonda y hablamos del libro. Muy bien. Miguel Ángel, siempre me gusta haceros esta pregunta a los autores, para ver si encuentro algo de especial o me cuentas algo de especial. ¿Tiene algo relevante, tiene algo importante, algo diferente en la portada del libro? Que siempre es lo primero que vemos, ¿no? En un libro, al fin y al cabo. Bueno, la portada del libro yo no la he diseñado, como puedes suponer. Esto es maquetación y diseño de la propia editorial de la universidad. Y bueno, lo que han reflejado en esta portada, bueno, la Estatua de la Libertad, que es un símbolo pues, fundamental de Nueva York, y aquí está un plano donde se ve pues, el río Hudson. Entonces, bueno, pues juega con una parte del título, ¿no? Porque del Mediterráneo al Hudson no aparece el Mediterráneo, pero bueno, un diseño previo, quisieron poner un plano del Mediterráneo, pero no quedaba estéticamente bien y al final quedó así diseñada, ¿no? Es la meta del viaje, el río Hudson, con el símbolo más interesante que hay de la ciudad de Nueva York, que es la Estatua de la Libertad. Bueno, no hemos descubierto nada especial, pero bueno, es interesante. Un libro que se desglosa en 4 capítulos, ¿verdad? Sí. Sí, tiene 4 capítulos. El primero analizo superficialmente, ¿no? Tengo un libro en ciernes, ¿no? Que a ver si consigo que salga adelante pronto, porque ya está terminado de escribir, que desarrolla ampliamente el primer capítulo de este libro, que es el análisis, el desarrollo de la colonia española de Nueva York. Es decir, qué españoles fueron a Nueva York desde que se independiza el país. Estados Unidos, 1776, declaración de independencia, pero después con la Constitución, la guerra, bueno, ahí hay unos años, pero 1776, declaración de independencia. Pues desde ese momento, ¿quiénes son los españoles que van, en qué trabajan, a qué se dedican, por qué van a Estados Unidos, cómo se organizan, cómo defienden sus intereses? Y analizo en el libro próximo todo ese siglo hasta el 1898, en que tiene lugar el desastre de la pérdida de las colonias de Cuba y Puerto Rico, y también Filipinas, pero bueno, a lo que nos interesa a nosotros por la cercanía con Nueva York, que es Cuba. Entonces, el primer capítulo he hecho un pequeño resumen muy sucinto, pero ya no de todo el siglo, sino de los años, que luego me centro, que es final del siglo XIX. O sea, hago ahí un pequeño análisis de la colonia y creo que es unas pinceladas rápidas, pero creo que interesantes, sobre los españoles que estaban allí y qué hacían. Tiras de lo mucho que sabes, ¿no, Miguel Ángel? De historia, ¿no? Que para eso eres... Bueno, sobre esto había muy poco escrito y publicado, entonces llevo años con esto, investigando. No full time, como dicen allí, no a tiempo completo. Pues en ratos, en momentos, en verano, en vacaciones, porque me apasiona la investigación histórica. Y bueno, llevo muchos años desde que vine de Estados Unidos, que ya fue hace 10 años, vine en el 2015. Sí, pronto. Entonces he publicado algunos artículos sobre algunas cositas por la prensa en Nueva York, las sociedades benéficas, bueno, y al final cristaliza en esto. Y luego los otros analizo la vida, trayectoria vital, más que el análisis artístico, sino su trayectoria vital de 3 artistas españoles que al final se afincaron en Nueva York. Esos 3 artistas españoles, levantinos, que se criaron ahí en el Mediterráneo. Hablamos de que el primero de ellos es, si no me equivoco, Fernando Miranda, ¿verdad? Sí, señor. Escultor e ilustrador, ¿no?
Sí, él tenía como oficio escultor, nació en Valencia, bueno, tiene una vida muy interesante, es de los primeros ilustradores gráficos, cuando el periodismo todavía era solo escrito, empezaban a publicarse ya unos años antes las ilustraciones, porque la gente quería ver, como todos, una imagen vale más que 1000 palabras, no había fotografía todavía, entonces lo que facilitaba visualmente entrar en una escena o en un lugar era una ilustración, y se hacían, pues, son dibujos. Algunos eran dibujos muy hermosos, sobre todo cuando avanza el tiempo, porque son dibujos más artísticos, muy elaborados, preciosos, hay algunas ilustraciones que son magníficas, pero otras, como las que empieza a hacer Fernando Miranda, son bosquejos rápidos, ¿no? Como estos que vemos a veces sobre juicios, ¿no? Sí. Que hay pues claro, él necesitaba hacer una visión rápida de la escena, del lugar. Entonces estos ilustradores gráficos hacían rápidamente un bosquejo de cualquier... A veces ya los iban elaborando un poquito más y tenían posibilidades o tiempo. Y bueno, esto era Fernando Miranda. Él era escultor, pero claro, hay que ganarse la vida. Y empezó triunfando más como ilustrador en periódicos ilustrados como la Ilustración Española Americana en España y en otros periódicos franceses, ingleses. Llegó a publicar hasta que da el salto y se marcha a América, a Nueva York. Y allí empieza a publicar también en 2 revistas ilustradas prestigiosas que se editaban en Nueva York, Harper's Weekly y después el Frank Leslie Illustrated Newspaper. Entonces, él publica en estas 2 revistas y, bueno, tiene cierto éxito. De hecho, ocupa muchas portadas de la revista, lo nombran ilustrador para que cuente cosas sobre la exposición de Filadelfia, la exposición universal, y entonces sus portadas, pues lo que decían los chinos, bueno, cosas que pues suscitaban entonces mucho interés en Nueva York, claro que no había fotografía, entonces costumbres de los chinos, de los suecos, bueno, y contaba un poquito pues su visión de todo el mundo, y es apasionante. Pero era escultor, hacía luego esculturas sobre todo en ámbito privado, ¿no? Pues bustos de personas, decoraba chimeneas en las casas de los... Hay que entender que estamos en un momento en Nueva York, se llama la Edad Dorada de Nueva York, en que los grandes empresarios del ferrocarril, de la banca, del petróleo, del acero, que son algunos muy conocidos como Rockefeller, Sí, que es el de claro. Morgan, que es el de la banca, Carnegie, del acero, bueno, tienen mucho dinero y se empiezan a construir grandes mansiones. Tienen sus mansiones en la Quinta Avenida, que tienen que decorar. Pedazo de lugar, ¿eh? Bueno, ahora muchas de ellas ya no existen porque bueno, han sido derribadas para construir rascacielos, pero bueno, mansiones en la Quinta Avenida, en la zona alta de la Quinta Avenida, cerca de lo que hoy es el Metropolitan Museum. Entonces construían grandes mansiones que había que decorar pues, con cierto lujo, y ellos empiezan a comprar arte a Europa también. Es el momento en que hay un expolio muy grande del arte europeo que se lleva pues, a las mansiones, y luego se convierten en filántropos y hacen también museos. Pero también se construyen pues, una especie de villas o lugares en Newport, por ejemplo, que era un lugar de veraneo, o en la zona del Hudson, al norte, se construyen grandes casas con jardines enormes. Esos jardines pues, imitan un poquito los jardines de la nobleza y de la realeza en España, como los de Versalles, los de la granja de San Ildefonso. Entonces tienen fuentes y necesitan escultores. Entonces es un momento muy, muy apasionante para un artista, ese final del siglo XIX, de la Edad Dorada de Nueva York. Luego, Miguel Ángel, tenemos a Domingo Mora y a Rafael Gustavino también, ¿no? Sí, Domingo Mora nace en Cataluña, en Barcelona, tiene otra trayectoria distinta, pero también apasionante, porque se va a Uruguay. Allí tiene obra, deja esculturas en casas también de personas que empiezan a progresar con los negocios del comercio internacional, sobre todo. Pero hay una inestabilidad muy grande en Uruguay, con guerras civiles, problemas. Él, de hecho, deja una de las esculturas más famosas, es un gaucho herido, moribundo por la guerra, y trata de hacer un reflejo de la guerra civil y los horrores de la guerra civil en el siglo XIX, y se vuelve a Barcelona. O sea, la situación es insostenible. Vuelve a Barcelona con su mujer y con sus 2 hijos, que también fueron artistas, y además uno de ellos muy prestigioso, sobre arte vinculado a los indígenas de la zona de California, a uno de los hijos. Bueno, se viene a Barcelona y ve que puede progresar en Nueva York, y se lanza también a la aventura norteamericana, va a Nueva York, y allí también tiene obra exitosa en la ópera que se construye en aquel momento, hace varios relieves, en terracota sobre todo, que era es barro cocido, ¿no? y se utilizaba muchísimo para decorar los edificios, porque tallar en piedra era mucho más caro. Bueno, él trabaja sobre todo en la arquitectura,
escultura arquitectónica, o sea, decora edificios, hace molduras muy al hilo del Renacimiento, tiene un gusto muy del Renacimiento español y también italiano, y entonces aquellas decoraciones pues emulan, imitan un poquito pues los gustos del siglo XVI. De hecho, pues pensaban que el espíritu del Renacimiento revive con Domingo Mora, ¿no? Era una cosa que se decía. Rafael. Luego Rafael Guastavino es una figura más conocida, tanto Fernando Miranda, que era muy desconocido, hay alguna cosita publicada y además confusa porque lo confundían con otras. Entonces yo he rescatado su trayectoria biográfica prácticamente no del olvido del todo, porque alguna cosilla había, pero sí de una nebulosa muy profunda, como también la de Domingo Mora. Rafael Guastavino es un arquitecto muy conocido. Ha tenido muchísimos estudios porque llegó a ser definido como el arquitecto de Nueva York, por sus bóvedas. Él era un arquitecto nacido en Valencia también, estudió en Barcelona, bueno, tiene una vida apasionante de novela, de hecho hay alguna novela sobre su vida, A prueba de fuego, que yo recomiendo a algunos, de Javier Moro, que es una novela apasionante, que se lee con mucho interés, pero es una vida apasionante por su trayectoria vital. Bueno, al final él se marcha a Nueva York a buscar fortuna, porque tiene problemas familiares, pero muy gordos, sus problemas familiares, problemas financieros, engaña a la gente, nunca pudo volver, ¿no? Bueno, y se marcha. Y él empieza allí como arquitecto con judíos, es curioso porque conecta con la comunidad judía, empieza a construir casas para Leví, un señor hace una sinagoga, un club para... Pero él tenía muchas dificultades para progresar como arquitecto y al final se circunscribe a proyectar bóvedas tabicadas, muy típicas del Renacimiento, perdón, del Levante español, muy típico, pues como tenemos también en Zamora en algunas iglesias, ¿no? Por ejemplo, las bóvedas que cubren la iglesia de San Vicente, las bóvedas que cubrían la iglesia de San Juan, que además eran de un arquitecto venido de Levante, se me ha ido ahora el nombre, y que vinieron a trabajar en Molacillo. O sea, trabaja el estilo de las bóvedas tabicadas que él aprendió por trayectoria histórica y que era un modo de construir muy resistente, bastante barato, muy rápido y sobre todo con una obsesión que tenían en Nueva York, que era la protección contra el fuego. Y claro, el barro no arde. Claro. Y allí los fuegos arrasaron manzanas y manzanas. Entonces, Guastavino dice, bueno, lo mío no es diseñar edificios completos, sino proyectar bóvedas tabicadas resistentes, lo que llama la arquitectura cohesiva, que era toda de obra, ¿no? Y ofrecerla a otros arquitectos. Y entonces empieza a trabajar para los grandes estudios de arquitectos de Nueva York, entre ellos uno que es de los más conocidos, McKim, White, y le proyecta pues, en muchos lugares sus bóvedas. Entonces dejó más de 1000 edificios, no todo el edificio, sino sus bóvedas. Uno visita Nueva York, por ejemplo, y si visita la isla de Ellis Island, que es donde está el depósito de inmigrantes, donde está la Estatua de la Libertad, bueno, visita allí un museo precioso, hay una enorme bóveda donde se recibía pues, a todos los inmigrantes ya empezado el siglo XX. Esa bóveda es de Rafael Guastavino. Uno visita la estación central de Nueva York y hay bóvedas de Guastavino. Uno visita la biblioteca y hay bóvedas de Guastavino. Uno visita el seminario de Nueva York y hay bóvedas de Guastavino. El puente Queensboro, hay bóvedas de Guastavino. El metro, hay en algunas estaciones de metro, sobre todo una muy famosa, que tiene las bóvedas de... O sea, él llegó a dejar su obra en muchísimos lugares, pero prácticamente desconocido. Lo rescatan en los años 60, 70, un investigador. Pero cuando muere, el New York Times dice... ha muerto el arquitecto de Nueva York. O sea, llega a definir tanto el estilo arquitectónico, ¿no?, de ese momento, ¿no?, sin ser el gran artífice de los edificios, pero sí el que deja bóvedas en todos los edificios prácticamente que se construían en esa época. Y entonces, claro, define un estilo, que son unas bóvedas colocadas de una manera determinada, él va ensayando, patenta muchas bóvedas, en unos casos hace las tabicas están cruzadas, en otro caso las coloca, pero bueno, los morteros, o sea, lo que él patenta es el modo concreto en que el fraguado del cemento se hace rápido para que pueda colocar, bueno, es una cuestión técnica ya que la explicaría mejor un arquitecto, pero bueno, es una figura apasionante que al final muere en Nueva York, no en Nueva York, muere en una casa que tenía en el campo, pero bueno, muere en el entorno de los Estados Unidos. Miguel Ángel, de forma muy breve, 2 preguntas. ¿Por qué estos 3 artistas y qué pretende Miguel Ángel enseñar, ¿no?, a los lectores o qué pretendes, ¿no?, conseguir en los lectores con el libro? Bueno, ¿por qué estos 3 artistas? Pues mira, estos 3 artistas yo no los he buscado, han salido ellos, han salido de la investigación. Cuando yo estaba investigando la colonia española de Nueva York, me encontraba, por ejemplo, a Fernando Miranda, que aparecía en muchos sitios. Proyectó un busto de Cervantes, que querían ponerlo
pues como un homenaje al escritor español más universal, querían ponerlo en Central Park y no pudieron, proyecta también un monumento a Colón, está muy implicado en la colonia española y yo veía, claro, un artista, escultor, ¿no? Que hace bocetos, que proyecta, y entonces empecé a tirar del hilo a ver dónde aparecía, quién era exactamente, y bueno, me surgió mucha información que al final se ha despiezado en todo un capítulo extenso sobre su vida. Y me pasó lo mismo con Domingo Mora. Guastavino no tenía más interés en rescatar su figura porque es muy conocida, pero sí que he conseguido documentar no tanto su obra, que ya está muy estudiada, sino algunos aspectos de su integración en la colonia española de Nueva York, sus relaciones con Fernando Miranda y con Domingo Mora, que esto prácticamente no se conocía, y sí clarificar algunos aspectos de sus obras iniciales, que estaban un poquito confusos en algunos investigadores. Y bueno, he querido perfilar un poquito. Entonces son 3 artistas que mueren no en Nueva York, porque Domingo Mora muere, por ejemplo, en California, pues se marchó al final de su vida a hacer obra allí, pero mueren en Estados Unidos, reflejan muy bien el sueño americano, es decir, de unos hombres que aquí tenían cualidades, pero no terminaban de despegar con su obra, marchan a Nueva York, se quedan en Estados Unidos, dejan mucha obra allí, tienen una carrera con dificultades, pero exitosa, y creo que merecía la pena reflejar sus vidas, porque hubo otros artistas que fueron y volvieron. Por ejemplo, uno de los grandes artistas que dejó obra en Nueva York, fantástico, fue Sorolla, pero Sorolla va 2 veces a Nueva York y vuelve, o sea, no se queda allí. Entonces su obra impactó muchísimo a la sociedad neoyorquina, como muchos otros artistas, y hay muchos que se dedicaban al comercio de obras de arte, o sea, Escosura, Zamacois, Lorreaga, que es el que hace un cuadro muy famoso de la Jura de Washington. O sea, hay otros artistas que visitan Nueva York, españoles, y que dejan obra, pero no vinculan su futuro completo y por tanto no reflejan el sueño americano como estos 3. Entonces yo he querido pues rescatarlos un poquito en este horizonte. ¿Y qué trato de hacer con el libro? Bueno, pues sobre todo rescatar la vida de algunos españoles y sobre todo rescatar diríamos, la identidad española de Nueva York. O sea, Nueva York es una ciudad multicultural, construida por muchas nacionalidades y especialmente por irlandeses, alemanes y luego italianos, y los ingleses previos que estaban allí, ¿no? Pero holandeses también. Pero estos han marcado muchísimo. Pero ha habido una presencia española también en Nueva York y me gustaba rescatarla, porque aunque sea pequeñita, la presencia española en Nueva York ha sido numéricamente muy pequeña en comparación con otros países, pero ha habido gente muy notable. Y rescatar José Francisco Navarro, por ejemplo, que es otra figura interesantísima, que no aparece mucho en el libro, es apasionante, ¿no? Porque tiene una vida... Entonces, quiero el pasado español de Nueva York o la huella española en Nueva York. Miguel Ángel, vamos ya terminando, vamos cerrando esta entrevista. Muy breve. ¿En qué estás trabajando ya ahora? Bueno, pues estoy trabajando en 2 cosas. Un libro que lo tengo ya terminado, me falta para editarlo, que es se titulará, espero, Con destino a Manhattan, que es españoles en Nueva York, en conjunto. Y entonces son 3 partes del libro, son 9 capítulos, pero 3 partes en que voy analizando pues, quiénes eran los españoles, cifras, profesión, tal, la primera parte. La segunda analizo algunos sectores como ideológicos, la prensa, qué veían ellos en Nueva York, qué imagen tenían, cómo se contrastaba España con el Nuevo Mundo. Me gusta mucho establecer estos contrastes, ¿no? Qué era lo que sorprendía a un español cuando llegaba a Nueva York, porque han dejado muchos diarios y libros de viajes escritos, ¿no? El contraste entre las sociedades, pero también la prensa, ¿no? El mensaje que se lanzaba. Y el último es toda la actividad común que hicieron. O sea, la creación de sociedades de socorros, de instituciones benéficas de distinto tipo, de incluso una cámara de comercio. O sea, la primera parte sería más bien los individuos, la segunda las ideas y la tercera los proyectos comunes. Ese es uno. Y luego el otro, que es con el que empecé a trabajar, pero como no había nada, he tenido que ir despezando esto, que es Católicos en Nueva York, que es la presencia de los católicos, o sea, de la fe en aquellos españoles que estaban en Nueva York y que fueron también un respaldo muy importante para la implantación del catolicismo en Nueva York. O sea, construyen con apoyo de la monarquía española la primera iglesia católica de Nueva York, que se llama San Pedro, apoyan la construcción de algunas iglesias en los años 20, o sea, fue un apoyo indispensable, ¿no? Entonces, como la fe se identificaba perfectamente con la identidad española y cuando los españoles iban a Nueva York tenían esa necesidad también de vivir la fe, y cómo surge la primera parroquia española, luego surge la segunda, Guadalupe, Esperanza, la Milagrosa, la tercera. O sea, ese itinerario, y este es el que estoy trabajando ahora.
Bueno, Miguel Ángel, pues imagino que volveremos a quedar, ¿no? Para contarnos todos esos futuros libros, ¿no? Aquí estamos, disponibles para cualquier momento. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel, y esperamos tenerte otro día más por aquí, más adelante. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, quiero que conozcan lo que es la PrEP, la profilaxis cambiando evidentemente total de tema, la profilaxis contra la VIH, un tema que en 2019 surgió en los hospitales y que se ha ido, o que se pretende también dispensar ya en las farmacias. Vemos este amplio reportaje para contarles todo lo que acontece acerca de ello. En 2019, Sanidad llevó a los hospitales la PrEP, o lo que es lo mismo, la profilaxis ante el VIH, un tratamiento que sirve para prevenir esta enfermedad y que ya toman en España más de 30.000 personas. Ahora desde Sanidad quieren aumentar su cobertura, pasando de dispensarse únicamente en hospitales a hacerlo también en las farmacias. De esta forma será más fácil acceder a ella, eso sí, con receta y un control médico, además de reducir listas de espera en los hospitales. Vale, Silvia, bueno, pues cuéntanos, ¿qué es esta pastilla, ¿no? O qué es este programa PrEP, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Qué sirve esta pastilla? Bueno, la PrE es una profilaxis preexposición de cara al VIH. Consiste en la toma de un tratamiento, que son tratamientos antirretrovirales, como medida preventiva para que no haya infección de VIH. Silvia, cuéntanos, porque hasta el momento solo se estaba dispensando, no solo se estaba dando en los hospitales, ¿no? Sí, esto sigue así. Al ser un tratamiento antirretroviral, que es parecido, casi el mismo que utilizan las personas con VIH para su tratamiento, solo se dispensa en el ámbito hospitalario. Es decir, bajo control médico, por supuesto, del infectólogo, en este caso en Zamora infectóloga, y en la farmacia hospitalaria. No se dispensa en ningún otro lugar. Silvia, se sigue haciendo, de momento todavía, en los hospitales, pues por lo que tú estabas diciendo, ¿no? Para llevar un control, ¿no? de todo eso y que los médicos puedan llevar un control, ¿no? de esa persona y del resto también de enfermedades, ¿no? Que se puedan contraer. Sí, la verdad es que, claro, pues al ser un tratamiento, aunque es un tratamiento que ahora mismo se ha ido mejorando muchísimo a lo largo de los años, no deja de ser un tratamiento médico, con todos los efectos que puede tener, ¿no? Entonces se requiere un control sanitario, pero no solo por eso, sino también porque la persona, cuando acude a tomar este tipo de medicación, que al fin y al cabo es una medida preventiva, hay que hacer una serie de controles. Primero, descartar que tenga un VIH previo. También, si ha habido otras ITS en el último año, hay que ir descartando distintas cosas. Además, no es abierto a toda la población. Sí que es verdad que todo el mundo puede acceder, pero siempre se reúnen una serie de requisitos que el médico ha de valorar contigo, con la persona que está interesada, antes de comenzar a tomarlo. Porque además es un tratamiento que requiere una buena adherencia, porque si no, la efectividad baja mucho. Silvia, ahora la idea de Sanidad es ya no solo llevarlo que lo entreguen los médicos, ¿no? Sino también que lo podamos acceder a ello, ¿no? En las farmacias. ¿Qué idea hay de esto, sobre todo aquí, Silvia, o en general, entre la población en general? Bueno, esto ha sido una idea que ha surgido en el Ministerio de Sanidad y que la han lanzado, que están valorando cómo poder implementar todo esto. ¿Por qué se hace esto? Pues porque sería facilitar a las personas, pues a lo mejor en Zamora o en ciudades como Zamora no existe esa imposibilidad de acercarse al hospital o demás, pero sí en otros sitios que a lo mejor ir al hospital supone pues mucho trastorno porque viva lejos, porque no tenga medios, lo que sea, ¿no? Y esto es como facilitar un poco el acceso a esas medidas. Claro, todavía está muy verde esta idea porque, como te digo, antes de tomar la PrE hay que hacer una serie de medidas como análisis y demás, y claro, están todavía barajando a ver cómo se podría ejecutar para que las farmacias, a lo mejor no todas, tampoco lo tienen claro si solo son unas cuantas o todas, también los médicos de atención primaria para facilitar también el acceso, eliminar listas de espera, porque en otras comunidades hay muchas listas de espera. Para facilitar todo eso, pues lo están valorando a ver cómo se podría gestionar, ¿no? La idea sería que se pudiera hacer una receta como cualquier otra medicación, ir a una farmacia y sacarla con un copago, aunque sí que han especificado que si hay personas que no pueden costearlo
no pasaría nada, pero todo eso hay que detallarlo mucho, aclararlo mucho, cómo se va a hacer el control sanitario, porque luego, claro, la toma de una medicación lleva un control, hay que hacer un control a las 4 semanas, saber cómo está la persona, si le está produciendo efectos secundarios, si está pudiendo funcionar o no, pues un poco todo, ¿no? Entonces hay que ver cómo se podría canalizar todo eso. Silvia, ¿qué opinión tenemos aquí desde el comité de todo esto? Bueno, pues nosotros evidentemente la opción de dejarlo de administrar en el ámbito hospitalario no nos parece adecuado, porque es mucho más eficaz, creemos, que la gente como que se conciencia más, hay más adherencia y hay colectivos que deberían seguir yendo allí, ¿no? Entonces sí que nos parece buena idea que haya alguna farmacia que pudiera acercarte o facilitarte todo el acceso a este tratamiento, pero bien organizado, o sea, que haya un control sanitario, porque claro, si tú tienes VIH no lo sabes y vas a tomar esta medicación, pues es importante saberlo. O si tienes otras ITS, además, esta medicación es preventiva del VIH, pero no de otras ITS, con lo cual también hay que informar de todo esto y concienciar a las personas, que a veces no solo es con tomar la PrEP, sino también a lo mejor hay que usar el preservativo como medida complementaria, ¿no? Para otras ITS. Entonces nuestra opinión todavía está ahí en el aire, como a la expectativa de a ver cómo va a quedar esto, cómo se va a protocolarizar y en función de eso en principio no nos parece mala idea la opción mixta de poderlo adquirir, pero bien hecho, o sea, con un protocolo adecuado. Silvia, los beneficios en teoría, y ya vamos terminando, habías mencionado lo de la lista de espera, ¿no? En teoría esa pastilla se debería de adquirir con una receta, por lo tanto habría que pasar antes por un médico que te diga si has contraído esa enfermedad, o sea que al fin y al cabo sería algo beneficioso, ¿no? Pero como bien dices, con una organización, ¿no? Porque sí. Claro, a ver, la principal ventaja que veo, según mi punto de vista, es que como es una medicación que se da en las farmacias hospitalarias, pues a lo mejor acercarte al hospital una vez al mes o cada 2 meses como mucho, pues para una persona que viva lejos o en un pueblo, en una otra ciudad, pues no es tan sencillo. Y es la gran ventaja que yo veo, facilitar eso, acercar a que la gente pueda ir a la farmacia y cogerla. Pero realmente lo que tú dices, tiene que llevar un control médico y es el médico el que lo tiene que recetar, con lo cual al principio tampoco es tanta la ventaja, pero luego sí. En Zamora probablemente, bueno, la gente que viva en un pueblo lejano, pues sí que le facilita, ¿no? Pero en otras ciudades, por ejemplo, es que en Madrid está habiendo muchas listas de espera para acceder a la PrEP y claro, pues esto agilizaría bastante, yo creo. Mira, Silvia, ahora sí, ya para terminar, que se me ha venido un dato a la cabeza. Había visto 30.000 personas, ¿no? Son las que, o alrededor de 30.000 personas son las que ya toman esta pastilla, ¿no? Sí, desde que se puso en marcha, que se puso en el 19, que hubo la mala suerte de que llegó el COVID y entonces se paralizó todo y luego se ha ido instaurando en distintas comunidades a distinto ritmo, ¿no? Entonces desde esa fecha hay como unas 30.000 personas, que son muchas como medida preventiva. Es un logro bastante adecuado porque se ha comprobado que es una medida preventiva siempre que se tomen las medidas adecuadas, pues perfecta para... ¿Conocemos a alguien de Zamora, Silvia? Sí, de hecho nosotros derivamos a muchas personas al servicio de infectología de aquí de Zamora para que cuando quieren tomar la medicación o quieren informarse o si cumplen los requisitos, entonces les informamos, les derivamos allí a infectología, que son los encargados de proporcionarla, en este caso en Zamora, y allí lo analizan y muchas personas la toman. ¿Algún dato concreto? Aquí en Zamora. De cantidad de personas, sí. Pues no te sé decir, pero porque claro, la persona puede acceder directamente porque hay un servicio telefónico en todas las comunidades de Castilla y León a la que tú puedes llamar y claro, te dan entonces cita. es complicado, ¿no? Entonces, claro, ahí se nos escapa mucho el control. Nosotros, no sé, habremos derivado como, en este año que llevamos, como 4 personas o así. Juan, cuéntanos acerca de esto de la PrEP, qué está pasando, qué está sucediendo, ¿no? Alrededor de todo esto durante estos días. Bueno, lo primero que hay que empezar diciendo es que la terapia PrEPAR, ¿no?
es una terapia a través de una pastilla que se tiene que tomar todos los días. No es una vacuna, es un tratamiento preventivo, es una profilaxis en la que utilizamos 2 antirretrovirales para que la gente que vaya a tener exposiciones contra el virus del VIH pues llegue a no adquirirlo. Es verdad que es una terapia muy segura y muy eficaz, pero tenemos que recordar que solo es efectiva hasta en un 90%. Entonces hay un 10% que no está cubierto. Seguimos teniendo que tener un comportamiento responsable en los temas de las relaciones sexuales, con quién las tenemos, si están o no están infectados de VIH, si lo estamos nosotros, porque la terapia PrEP para los que ya están infectados no sirve, tiene que ser para gente que no está infectada, y tenemos que seguir manteniendo pues unos niveles de seguridad con qué es lo que estamos haciendo. Por otro lado, que el Ministerio haya planteado que esta terapia se acerque todavía más a los pacientes y en vez de tenerla que ir a buscar a los hospitales de referencia, la puedan venir a buscar a la farmacia después de que el médico le haya pasado todo el protocolo para que veamos que esta persona puede ser un candidato a esta terapia, pues es perfecto. No nos tenemos que olvidar de la cercanía, de la capilaridad y de la confianza que genera siempre en las farmacias, en todos los pacientes, especialmente en estas personas que tienen pues, una patología, bueno, en este caso lo que queremos es prevenir una patología. Todo lo que sean medidas de salud pública y prevención nos parece una gran idea, porque la prevención es el mejor de los tratamientos. Juan, ¿qué beneficios puede traer, ¿no? Que esta pastilla no se deje, no que se deje, sino que pase a dispensarse en hospitales y también en farmacias? ¿Qué beneficios? Justo lo que te estaba diciendo ahora, la cercanía, la disponibilidad que tenemos las farmacias con las puertas abiertas durante todo el tiempo, las 24 horas del día, 365 días al año. Cualquier persona en cualquier pueblo remoto de nuestra provincia o de toda la geografía española va a tener accesible este tratamiento siempre y cuando se lo prescriba un médico. Entonces, el lugar más ideal que donde hay un profesional farmacéutico, el especialista en el medicamento, para que este medicamento esté disponible y cercano a toda la población. ¿Esto lo veis positivo desde las farmacias? Por supuesto, todo lo que sea ayudar en beneficio de la salud pública y de la prevención, nosotros lo tenemos clarísimo. Juan, antes me comentabas que Sanidad, a lo mejor dentro de una semana, ¿no? En la semana que viene, lo empieza a poner en marcha, ¿no? Se empiezan a dar... Bueno, esperamos tener pronto noticias sobre este programa y cómo las farmacias se van a ver implicado de nuevo en un programa de salud pública y de prevención en la población. Yo creo que las farmacias es el sitio ideal, porque además, lo que he dicho antes, somos el especialista en los medicamentos. Le vamos a asesorar de cómo lo tiene que tomar para minimizar los efectos adversos que pueda tener el medicamento, o para ayudarles a identificar si están teniendo reacciones adversas de la medicación. Este medicamento tiene reacciones adversas muy importantes, tanto a nivel renal como a nivel hepático como a nivel óseo. Nosotros conocemos cuáles son los síntomas y los signos de estas posibles afectaciones por la ingesta de este medicamento. Pues también deberíamos de tener un protocolo para poder, en caso de identificarlos, inmediatamente derivarlos al médico para parar el tratamiento o pasar a hacer otro tipo de acciones. Precisamente eso que decías, Juan, eso último, esta pastilla iría con receta, ¿no? Con un control médico. Siempre, eso sí, siempre. Tenemos que ver cuál es el protocolo que va a implantar Sanidad, el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, pero sobre todo también, pues eso, vamos a esperar a ver lo que hace. Creo que en las farmacias tendremos un papel muy importante, podemos ayudar también en una de las partes fundamentales de este tratamiento, que es la adherencia, que los pacientes sepan que lo tienen que seguir tomando continuo. Esto es una vacuna que te lo ponen una vez y ya estás inmune, ya tienes una inmunidad cubierta. No, esto es un tratamiento que hay que seguir tomando. De hecho, la estrategia del Ministerio es con unas tarjetas que se le dan a los pacientes. Pues vamos a reforzar ese papel que podemos jugar las farmacias en los temas de adherencia, incluso con la preparación de un SPD, para que lo tengan preparado y casi no tengan ni que pensar, lo tengan a su disposición y sepan que todos los días, a la hora de la comida, a la hora de la cena, porque es
un medicamento que se tiene que tomar siempre con alimento, pues lo tienen disponible y prácticamente no se tienen ni que acordar, ya lo tienen preparado allí. ¿Sabemos, Juan, si esto se va a implementar en todas las farmacias, solo en algunas? No sé si tenemos... Todavía no lo sabemos, pero yo creo que cuando se actúa, cuando se tiene la ambición de actuar en un programa que va a tener que cubrir a mucha población, independientemente de donde viva, se debería de contar con todas y cada una de las farmacias de España. Especialmente, es que lo tenemos clarísimo, en una provincia como la nuestra, con una altísima ruralidad, es que es la manera de hacerlo accesible, independientemente del código postal donde vivas. Hablábamos, Juan, ayer también con el comité antisida de aquí de Zamora, que son ya más de 30.000 personas las que están tomando esta pastilla. A lo mejor con este cambio, ¿no? Puede ser que alguien más, ¿no?, pueda estar... Hay varias posibilidades. O sea, el incremento de personas de acceso a este tratamiento, vamos a verlo porque siempre tiene que ser a través del médico. Que esas 30.000 personas van a tener muchísima más facilidad de acceso a ese medicamento, ya te lo digo yo. Porque una vez que se lo metan en receta electrónica o se hagan la receta pertinente, venir a la farmacia es mucho más fácil que ir al médico o que ir a una farmacia de un hospital. Y también hay que romper una lanza. Yo creo que es el momento de... hay un piloto en León para, con determinados medicamentos y a determinados pacientes, llevarle medicación hospitalaria a pacientes que ya llevan tratamientos establecidos, que no han tenido reacciones adversas graves, a su farmacia de cercanía. Pues vamos a seguir apostando. Igual que ahora estamos con la terapia PREPAR, ¿por qué no apostar también con las terapias de VIH en las farmacias, haciendo la entrega, la dispensación la harían nuestros compañeros en el hospital y la entrega en la farmacia de cercanía, con un protocolo también de seguridad para poder hacer derivaciones, etc. Yo creo que tenemos todavía mucho papel que hacer. Un tratamiento que se sumaría a las pruebas que ya ofrecen las farmacias para detectar el VIH y que te derivan directamente al servicio de infectología en caso de haberlo contraído. Bueno, nos vamos a publicidad un momentito y enseguida volvemos aquí en 8 Magazine Zamora. Ya estamos de vuelta aquí en 8 Magazine Zamora. Les dije que íbamos a hablar de la industria de los videojuegos, una industria que desde mi punto de vista y seguro que para mucha gente va creciendo cada vez más, aparte de ya ser una industria que está más que reconocida, que está al alza y que sigue creciendo durante todos estos años, pero lo estamos viendo sobre todo aquí en Zamora, porque en los últimos meses de hecho hemos visto dos eventos. Uno son los D-Rock Finals en Ifeza y también los Steel Game Shows. Allí estuvieron nuestros protagonistas de hoy, ahora les damos paso, pero también tenemos que contarles que lo que vamos a hacer hoy es hablar de un proyecto de desarrollo de videojuegos en el mundo rural, más concretamente en Cañizal, y tenemos a nuestros dos protagonistas de hoy que nos lo van a explicar todo muy bien. Uno es Diego Conde, otro es Alberto Barajas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Buenos días, Héctor, muy bien. Buenos días. Bueno, la verdad es que es complicado, ¿no? Pensar que va a salir todo lo bien que os podría haber salido, ¿no?, cuando empezasteis a hacer todo esto, ¿no, Diego? Sí. No sé si pensabais que empezara tan bien. Pues fíjate, cuando tuvimos la idea de sacar el proyecto en general adelante, que fue allá por el 2023, hace ya llovido 2 años, no teníamos ni la más remota idea lo primero de cómo íbamos a empezar, que suele ser lo que más dificultades se suele tener al principio. Y yo ni de broma me imaginaba estar a día de hoy aquí, ni en el punto al que hemos llegado ya. Por contarnos o por conoceros un poco, chicos, Alberto, qué es lo que estudiáis y por qué habéis decidido, ¿no?, dedicaros a esto, al desarrollo de videojuegos. Pues yo estudio un grado superior de deportes en Salamanca y me dediqué a esto porque lo hablaba con Diego y me gustó mucho la idea. A tú, Diego, imagino que sí te has dedicado expresamente a esto, ¿no? Sí, yo estudio Ingeniería Informática en Sistemas de Información aquí en la Escuela Politécnica de Zamora. Llevo ya 3 años en la carrera y la ilusión que siempre tuve fue, junto a Alberto, montar un estudio de desarrollo de videojuegos
y enfocarlo en el medio rural. Diego y Alberto, este proyecto se llama, o este grupo, ¿no?, de chicos que sois, o de personas, es Scorpio Soft Studio, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento os ocurre esta brillante idea, ¿no?, y cuándo la ponéis en marcha? Pues esto viene de lo que te dije anteriormente. En 2023, en una reunión con los amigos, nos pusimos a charlar Alberto y yo porque ya teníamos en mente pensar desarrollar un videojuego. Y junto con otro amigo nuestro que está implicado también en el proyecto, que se llama Óscar, pues nos sentamos los tres y dijimos, ¿lo sacamos adelante? Sí, pues lo sacamos adelante. Y desde ese día llevamos trabajando hasta el día de hoy. A destajo hasta el día de hoy. Alberto, tenéis un lema entre vosotros que es innovación en la España rural. ¿Por qué desarrollar todo esto, Alberto, por qué desarrollar todo esto en Cañizal, en un sitio como Cañizal, teniendo otros lugares, ¿no?, donde poderlo realizar y tener un poco más de repercusión? ¿Por qué en Cañizal? Sí, para así atraer a la gente, a los pueblos que están olvidados de Castilla y León, y que sean el principal centro de videojuegos de Castilla y León. Hablamos, Diego, de que puede haber muchos sitios, ¿no?, más para desarrollar esto y que tengáis más repercusión. Hablamos mucho de la España vaciada, ¿no? Se nos llena la boca. El fin último que tenemos con nuestro proyecto es acabar ya de una vez por todas con el estigma de que solo se pueden desarrollar videojuegos en grandes ciudades como Madrid, Málaga, Barcelona. Queremos acabar totalmente con eso y demostrar que también en los pueblos de Castilla y León tenemos talento y despuntar desde aquí. El primer paso de vuestro proyecto ha sido Iconos, ¿no? Lleváis un tiempo ya desarrollándolo, hablándonos un poco sobre ello. Diego. Pues Iconos es un juego en su totalidad en 3D. Muchos espacios que aparecen dentro del juego están inspirados en paisajes y pueblos de Castilla y León. Sin ir más allá, el pueblo en el que comienza la historia es Cañizal, es una recreación de Cañizal, el pueblo de donde venimos. Cañizal, que tiene Cañizal, ¿no?, que hayáis representado, Alberto, lo habéis representado todo, solo partes, no sé, yo, por así decirlo, yo que sé, la iglesia, que siempre es representativo de un pueblo, yo que sé, el ayuntamiento, no sé qué cosas habéis podido representar. De momento está representada solo la iglesia, el campo de fútbol, el frontón y la plaza. ¿Tenéis pensado desarrollar algo más? Sí, teníamos pensado desarrollar los bares que hay allí y pues reconstruir algunas cosas importantes del pueblo y eso. No sé si alguna persona también, Diego, o las personas no son importantes dentro del juego. Sí, obviamente vamos a crear NPCs, que son las personas que van a aparecer en el juego, pero totalmente ficticias. Diego, ya tiene varias versiones este videojuego, ¿no? Sí. Habéis ido desarrollándolo poco a poco. ¿Cómo está yendo hasta el momento el videojuego? ¿Cómo lo estáis viendo? Pues la semana pasada Alberto y yo culminamos de una vez por todas, que era lo que más prisa nos corría, la historia principal del juego, en lo que se va a centrar principalmente el videojuego. Y ahora nos pondremos en marcha con la fase más complicada, creo yo, que es la de programación y diseño. Yo soy el encargado de programar el código que lleva Iconos, y otra chica que se llama Desiree, que desde aquí la mandamos un saludo, es la que nos lleva el diseño de los personajes, los mundos, etc. Ahora que ya lo mencionáis, ¿cuántas personas sois dentro de Scorpio? Somos 6. Somos 6. Sois 6. ¿Suficientes para realizar un proyecto como este? De momento sí. El problema es cuando el juego vaya cogiendo empieza a coger una magnitud mayor, ¿no? Eso es. Y no nos veamos capacitados. Tenemos que contratar a más gente y... ¿Cuál es la trama? ¿Qué es lo que tiene de interesante Iconos, Diego? Pues mira, ¿Qué es lo que va a hacer la gente cuando juegue? La primera impresión que va a tener la gente es lo que te he comentado al principio: espacio 100% ambientado en paisajes y pueblos del medio rural de Castilla y León, pero lo que de verdad va a enganchar es la historia que hemos creado. El juego está basado en el siglo XXII, en un espacio totalmente ficticio, una historia ficticia, en el que tras una invasión extraterrestre
Los personajes del juego van a tener una lucha contra ellos mediante una serie de objetos que se llaman iconos, de ahí el nombre del videojuego, que son unos objetos mágicos que les van a otorgar poderes para poder derrotar a los enemigos. Un videojuego, mira, ahí estamos viendo algo, chicos, de todo eso. Costará mucho trabajo, ¿no? Llevarlo a cabo todo esto, y habrá que tener unos conceptos o saber mucho de todo esto, ¿no? Para llevarlo a cabo. Sí, sobre todo ¿Cuántas horas podéis haber echado para realizar todo esto? Pues llevamos con este 1 año y medio. 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Cuántas horas podéis echar cada día, Alberto? 6 horas echamos. 6 horas. 6 horas al día. Madre mía. Este juego, si no me equivoco, chicos, hicisteis, bueno, estuvisteis primero en los D-Rock Finals, ¿no? No sé qué hicisteis allí con el juego, no sé si presentasteis algo o disteis alguna pincelada. ¿Cómo fue esa experiencia para vosotros? Las D-Rock Finals fueron el año pasado, si no me equivoco. Sí. Pues fuimos porque a nosotros nos gustan muchísimo los videojuegos, y un evento así en Zamora lo teníamos en nuestras manos. Así que acudimos a él, y fue charlando en el evento con Alberto que se le ocurrió la idea de: oye, Diego, ¿y si hacemos esto en Cañizal? Claro, yo me quedo así. O sea, que esos D-Rock Finals os inspiraron, ¿no? Sí, para sí. llevar a cabo todo esto. Y dijimos, pues ¿por qué no? Pensar de una manera mucho más pequeña para poderla llevar al pueblo y sacarlo adelante. Es un gran hito, ¿no? Para la localidad, para vosotros y para Cañizal sobre todo, ¿no? En general, que se vea representada en un juego por personas, ¿no? Y por chicos que son de allí, bueno, yo creo que es importante, ¿no? Sí, pensábamos que sí, pensamos que a la gente le va a gustar nuestra idea, y por eso lo estamos reconstruyendo. Y así atraer gente a Cañizal y que la vean. ¿Qué supuso para vosotros? Mostrárselo, porque ahora hablamos de todo eso, porque claro, este proyecto lo presentasteis en Cañizal, en un evento a todo volumen, a todo, pues más grande que la leche, y no sé, ¿qué supuso para vosotros presentar eso allí ante vuestros seres queridos y demás? Principalmente, y lo más importante que nos llevamos de ese día, fue aprendizaje. Porque era la primera vez que hacíamos un evento así, teníamos muchos nervios, fue un día en el que se mezclaron muchísimos sentimientos, pero sobre todo alegría, porque Alberto y yo teníamos pensado desde las D-Rock Finals hacerlo, y verlo hecho realidad fue una tremenda satisfacción. ¿Qué opinaron o qué sintieron los que estuvieron por allí con vosotros? ¿O qué os contaban cuando terminó todo aquello? Nos dieron la enhorabuena, que se alegraban por nosotros y que siguiéramos adelante. Junto a Iconos ya estáis manos a la obra con otro proyecto, si no me equivoco, con una app que serviría de mucha ayuda, ¿no? Para la comunicación entre las personas de los pueblos. ¿Cómo se llama ese proyecto, chicos? ¿Qué tenéis pensado con todo ello? Sí, la nueva aplicación está totalmente alejada del sector del videojuego. Es una red social con la que pretendemos llevar el medio rural a otro nivel, de mejorar las comunicaciones, porque la mayoría de pueblos de Castilla y León, sobre todo, hemos detectado que los municipios con menos de 10.000 habitantes están muy desconectados de la actualidad local, y lo que queremos es acabar con eso, creando una red social enfocada 100% pueblo por pueblo, en la que puedan interactuar los vecinos con el ayuntamiento y ayuntamiento con vecinos. Dentro de esa red social, que de momento no tenemos un nombre fijo, lo tenemos en clave, que se llama ProjectNet, vamos a tener 3 secciones. La primera va a ser un grupo, por así llamarlo de alguna manera, en el que va a poder interactuar, lo que decía anteriormente, ayuntamientos con vecinos. Otro grupo en el que los actores principales van a ser los pueblos, todos los pueblos de Castilla y León van a poder interactuar entre ellos. Y la tercera, yo creo que más novedosa y que puede beneficiar al público joven de Castilla y León, es que vamos a crear una sección que va a estar enfocada en esa búsqueda de vivienda que afrontan la mayoría de personas jóvenes, me incluyo.
que se les dificulta Un mucho... tema muy complicado actualmente, ¿verdad? Eso es. Se les dificulta mucho encontrar una vivienda cuando se quieren marchar de su pueblo, sea por motivos de trabajo, por motivos de estudio. Pues queremos que en esa sección interactúen propietarios de viviendas directamente con jóvenes que estén buscando un hogar. O sea que no solo es una aplicación desarrollada para mejorar la comunicación entre las personas de los pueblos, sino también para ese beneficio, ¿no? Para los jóvenes. ¿Cómo habías dicho que se llama? ProjectNet, pero es un nombre, es un nombre en clave, ¿no? Hasta que tengamos pensado el nombre definitivo. No sé si tenéis un nombre ya por ahí. todavía por ahí Andamos cercano. barajeando nombres, pero todavía no nos ponemos de acuerdo en cuál poner. Sabemos más o menos, claro, esto lleva su tiempo, evidentemente. ¿Para cuándo tenéis pensado lanzar esa aplicación? ¿Está costando mucho llevarla a cabo? ¿Cómo está siendo todo eso? Tenemos pensado que para noviembre lanzarla en Cañizal y luego el año que viene ir a las diferentes diputaciones y enseñarle nuestra red social y vendérsela. Claro, en Cañizal evidentemente sería como una prueba piloto, ¿no? Por decirlo Eso de alguna es. manera, a ver si funciona bien y demás, ¿no? Eso es. Vale, pues chicos, más allá de todo esto y ya terminando, ¿qué es lo que pretende Scorpio Soft Studio? ¿Qué es lo que pretende con todo esto? Llevando a cabo un proyecto como Iconos, un videojuego como Iconos en el que es protagonista Cañizal, una aplicación para permitir a los vecinos de los pueblos y también a los jóvenes acceder a una vivienda y comunicarse mucho mejor entre los vecinos de los pueblos. ¿Qué es lo que pretendéis más allá de todo el sistema videojuegos? ¿Qué es lo que quiere? Atraer talento a los medios rural y evitar que se vaya el talento. O sea, dejarles aquí que creen sus propios videojuegos en el medio rural. Porque eso es una parte fundamental, Diego, ¿no? Se nos marcha mucha gente joven que tiene nivel, que tiene talento, y lo que queremos es que se queden aquí en Zamora. Eso es, queremos frenar esa fuga de talento que tenemos en nuestros pueblos y fijarlo en ellos. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado esta experiencia, que la tele os haya servido para explicar todo lo que teníais dentro. Y bueno, ya volveremos a hablar con vosotros cuando ProjectNet en clave, recordemos, salga adelante y la tengamos para poder disfrutarla, ¿no? Y para poder conectar. Así que nada chicos, muchísimas gracias. A ti. A ti. Y nosotros nos vamos a publicidad, volvemos ahora con más protagonistas del mundo del deporte, así que no se vayan, quédense aquí. Ya estamos de vuelta, ya les dije también que íbamos a hablar de deporte, pero del apartado del motor concretamente. Seguro que la persona que tenemos por aquí la conocen todos ustedes porque ha pasado por este plató en muchas ocasiones, ya sea en el magazine, ya sea en la jornada. Dentro de muy poco se va al Mundial de Bajas en Aragón, su lugar fetiche ya nos lo ha dicho. Perdonad que lea, del 25 al 27 de julio, y es una de las bajas que se va a apuntar más a su lista. Perdonadme que vuelva a leer, es campeona mundial de bajas, tricampeona de España de todoterreno, y además fue la segunda mujer española en lograr terminar el Rally Dakar en la categoría original by Motul. Estamos hablando de Sara García. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal está yendo todo hasta el momento? ¿Qué tal va la temporada? Pues bueno, está siendo corta pero intensa. Empezamos en Extremadura, que nos diluvió y bueno, tuve bastantes problemillas, pero los pudimos solventar. Así que nada, ahora ya directos a Aragón, que es mi prueba preferida del año. Y nada, espero que no nos llueva, aunque tiene mala pinta también, así que a ver. ¿Cuáles son los principales problemas, Sara, de que llueva en estos casos? Pues mi moto, por ejemplo, tiene la admisión muy expuesta, entonces entra bastante agua y bueno, pues se moja el filtro de aire y se para la moto, entonces tengo que parar, sacar todo, bueno, como reparar, ¿no? Entonces es un poco rollo, sobre todo porque te empieza a pasar todo el mundo y ya te empiezas a poner nervioso. Bueno, tú eres ingeniera, ¿no? Controlas de todo eso. Bueno, no te creas, en la carrera no te enseñan nada de eso.
Me imagino que ya tendrás hechas las maletas, ¿no? Para salir pitando, porque estamos a día 21, 25, 27 está ahí ya. Sí, el jueves ya viajamos para allá, pero no tengo hechas las maletas todavía. Pero bueno, sí, lo tengo todo más o menos organizado. Ayer prácticamente acabamos la moto, ahora iré a acabar de rematar con mi mecánico, con mi papá. Así que nada, todo bajo control. Una nueva etapa en Aragón, ¿no? Un nuevo Mundial de Bajas, otra nueva etapa allí en Aragón, ¿no? Dices que es tu lugar fetiche, esperemos que vuelva a serlo, ¿no? Este año. Sí, a ver qué tal, somos 5 chicas, hacía tiempo que no éramos tantas, parece que somos muy pocas en verdad, pero bueno, solemos ser 2, 3, o sea que para mí... 5 es una buena cifra. 5 ya, bueno, es ya luchar ahí pues con un poco más de salseo, ¿no? Porque como que eres 3 y ya tienes asegurado, entre comillas, el podium, siempre tienes que finalizar obviamente la carrera, ¿no? Pero bueno, mi meta estaba más en hacer algo en la general, pero bueno, también tengo las miras puestas en la general del mundial, obviamente, pero bueno, con 5 chicas ya da para luchar un poco más. ¿Cómo es el terreno turelense? ¿Cómo es de difícil? ¿Qué complicaciones tiene ese terreno para los motoristas en este caso? Bueno, pues es un terreno bastante duro, también por el calor que suele hacer en Teruel. Desierto de Monegros, finales de julio, pues te puedes imaginar. Mucho calor, imagino. Sí, que estaría genial una ducha entre especial y especial, pero no se puede. Y bueno, sobre todo también que el terreno se destroza bastante porque hay motos, camiones, coches y como que nos vamos intercambiando las zonas cronometradas, ¿no? Entonces cuando te toca repetir una crono que ya han pisado los coches y los camiones, físicamente es bastante duro. Si no me equivoco, es la 12ª vez consecutiva, ¿no?, que se realiza en Teruel. No sé por qué se sigue realizando allí, no sé si tú has conocido otro terreno diferente allí. Yo siempre he corrido en Teruel, ¿no? En Teruel, en esa zona, pero bueno, he entrenado también otros roadbooks de bajas anteriores y la zona es súper parecida, en verdad es una zona con un terreno rápido, muy duro, con lo cual a mí es lo que me aventaja porque aquí en Zamora también es muy parecido, entonces yo donde he empezado a montar ha sido aquí y es como donde yo me siento como en casa, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces por eso yo creo que me gusta tanto, ¿no? Cuando las cosas se te dan bien, te gustan mucho más. Sara, sabemos que te preparas a conciencia para todos estos eventos. Pero, ¿cómo te has preparado especialmente este año para esta baja de Aragón? ¿Qué ha habido de diferente? ¿Qué ha habido de especial? No sé si tenemos algo. Bueno, pues desde el año pasado ya he bajado un poco el pistón en esta parte de competición, lo estoy compaginando con unas oposiciones. Ahora te pregunto. Entonces, pues bueno, es un poco más complejo, no tengo tanto tiempo para dedicarle a la moto. Es verdad que bueno, que llevo un mes y medio bastante intenso entrenando encima de la moto y bueno, muy contenta porque sigo, bueno, en Extremadura la verdad que fue muy bien, o sea que no se nota tampoco una bajada de rendimiento excesiva, a pesar de que no he podido entrenar tan fuerte. Yo creo que llego con tantas ganas a las carreras que al final lo hago como que suplo, ¿no? esa parte de menos entrenamiento con todas esas ganas. La moto, la bichota. Sí. Que he visto en redes sociales, ¿no?, que le ponías ese nombre. Sí, la bichota, bueno, al final tengo una que es más pequeña, que es una IZ2,5, ¿no?, con la que competía antes en motocross, y esta que es 4,5 y encima en rally, que tiene pues todo como súper gigante, ¿no?, los depósitos súper grandes, llevamos 30 litros de gasolina, la torre de navegación que está como en el frontal de la moto que también la hace mucho más grande, entonces bueno, es la bichota porque tú la ves y es como gigantesca. Sara, ¿tú cuántas veces habrás cambiado de moto a lo largo de tu carrera? Y a esto viene mi pregunta. ¿Te da cosa dejar una moto de un lado para coger otra? O sea, ¿le coges cariño a las motos?
Pues sí, la verdad que soy bastante nostálgica y me cuesta cambiar de montura. De hecho, esta ya llevo con ella unos cuantos años y cuando me tenga que desprender de ella me va a dar mucha penita. O sea, no me gustaría preguntar esto, pero es verdad que llevas ya un tiempo, ¿no? Pues pasando por una mala racha, por un bachecillo. ¿Cómo está yendo las cosas hasta el momento? Sé que has estado con psicóloga y demás, que te estaba echando una mano, que te sigue echando una mano. No sé cómo estás pasando ahora. Bueno, yo creo que vamos ahí sacando la cabecita del pozo. Es verdad que ha sido una época desde hace pues, 1 año y medio largo para acá un poco dura. Muchísimos cambios, muchísimos nuevos proyectos, ya te digo, dejar un poco de lado la competición. Y bueno, es otra etapa diferente, igual que las etapas de un Dakar, ¿no? Pues esta es otra etapa diferente que seguro que vamos a llegar a meta y que vamos a solventar. Y nada, día a día pues luchando con todo, como todo el mundo que tiene sus cosas. Sí. Así que nada, poco a poco todo se va despejando y vamos, ya te digo, viendo ahí un poco la luz al final del túnel. A raíz de todo eso, te hablaba de psicóloga porque encontraste a la Fundación Blanca, ¿no? Si no me equivoco, que te ha estado ayudando mucho, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿no? Sí, bueno, he empezado a colaborar con ellos este año. De hecho, el casco que me he olvidado traer. Le decíamos, jope, que nos hubiera gustado verlo, pero bueno, no pasa nada, cosas que pasan. Nada, ya os mandaré muchas fotos y muchos vídeos, pero toda la cabeza, que la posición me está triturando la cabeza. Mira, no sé si a lo mejor podemos ver algo, vale, se ve muy pequeñito. Sí, pero bueno, comentaros un poco. Ahí se ve algo más. Ahora lo comentamos, sí. Sí, esa es pues el diseño que ha hecho Aerobike del casco. Ha sido un casco, pues eso, para la Fundación Blanca, que es trabaja para la salud mental de los deportistas, sobre todo trabajando para su retirada, que es algo en lo que no estaba enfocado nadie, ¿no? Y bueno, pues he querido representar un poco, bueno, la imagen ahí de miedo, ¿no? De la peli de Al revés, y todos esos, bueno, también como texturas, ¿no? y líneas como súper agresivas, pues esa parte un poco más de miedo y de incertidumbre que tenemos los deportistas, ¿no? Y bueno, pues también he querido reflejar ahí a Blanca en una de sus bajadas del Mundial. Y por supuesto pues la gente que me ha ayudado, los sponsors que me han ayudado con el casco, que son Soy Motocross Center, que siempre están ahí apoyándome. Entonces, bueno, pues es todo como un compendio que llevo en la cabecita para que me dé mucha suerte esta temporada. Esa salud mental de la que estás hablando, Sara, y que quieres reflejar en el casco, muchas veces las personas no nos damos cuenta, y a veces los periodistas deportivos en este caso, no pensamos en esa salud mental de los deportistas, que es importante, y nos centramos en los resultados, en esto, en lo otro, pero es importante, ¿no? Cómo está esa cabeza, cómo está la persona en su interior, ¿no? A veces es importante también centrarse en esa parte, ¿no? Bueno, yo creo que hace ya unos años se le ha dado un poco más de peso, ¿no? a la parte psicológica, porque creo que el entrenamiento físico está como súper implementado, obviamente, en un deportista, pero es verdad que la parte psicológica, para mí, es incluso más importante que la física, porque al final tú puedes estar muy entrenado, una técnica muy buena, que si la cabeza no te acompaña, pues no sabes gestionar pues el momento de la competición, etcétera, los resultados no llegan, ¿no? Y hay muchas veces que, ya te digo, es lo que me ha pasado a mí la pasada temporada y esta, que parece como que vas mucho menos preparado, entre comillas, porque has entrenado menos, pero esas ganas, ¿no? y al final, esa parte mental es la que te empuja a sacar lo mejor de ti y a obtener esos resultados. O sea que creo que es súper importante llevarlo por lo menos a un 50%. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto es de mental y cuánto es de físico en un deportista? Para mí casi un 70 mental, un 30 físico. Hombre, también supongo que dependerá del deporte, ¿no? Pero para mí ese es el porcentaje.
Sara, presentaste este casco en... ¿Dónde fue exactamente? En la Casa de Zamora, en Madrid, hace pues yo creo que 3 semanas o así. Y nada, la verdad que súper contenta porque pues como zamorana súper orgullosa de tener ese enclave allí en pleno centro de Madrid y de que me hubieran acogido con los brazos abiertos. Ese casco va a ser protagonista junto a ti en la Baja de Aragón. ¿Cuál es el objetivo que tienes, Sara? Bueno, pues el objetivo, me encantaría ganar la categoría femenina de nuevo y un top 10 en el mundial. Yo sé que hay mucho gallo, pero bueno, me encantaría la verdad estar ahí dentro del top 10. ¿Las opciones son altas? Bueno, en Extremadura hicimos un 8º del mundial, sí. Ya te digo, en Aragón suele ir más gente de caché, ¿no? Por así decirlo, y va a estar un poco más difícil, pero bueno, vamos a intentar dar el do de pecho, sobre todo a disfrutar la carrera y hacer que todo el público que está allí, que es increíble porque está todo a reventar cada curva, también pues hacerlos disfrutar. Oye, Sara, hay una anécdota que me gustaría que me contaras, no una anécdota, sino ya para mí, para saber un poco. Esto del roadbook, ¿cómo es de difícil de interpretar para vosotros o de fácil o... bueno, ya son años de experiencia, pero ¿cómo es de complicado interpretar un roadbook y seguir las indicaciones? Es como un TomTom, ¿no? No sé, como un Google Maps de tal vez, pero en papel, ¿o cómo? Es más complejo que el Google Maps, un poquito más. No, a mí es lo que más me gusta de mi deporte, la parte de navegación, ¿no? Porque luego hay una parte técnica, una parte mecánica, una parte física, obviamente, ¿no? Pero lo que más me gusta es navegar y creo que es lo que mejor se me da también. O sea que para mí es fácil, pero también es eso, llevo mucho tiempo. Mira, ahí lo vemos. Claro, o sea, al final la gente ve eso y dice, ¿cómo te aclaras? ¿Sabes? Pues yo sería incapaz de aclararme, Sara, te lo digo en serio. Pero es verdad que es hacerte también un poco pues, a los símbolos que hay, sabes un poco discernir qué información es prioritaria, cuál no, si hay viñetas muy juntas, pues qué es lo primero que tienes que mirar, lo que no te puedes perder. Entonces se hace un poco más fácil, pero es verdad que es algo que es complejo, sobre todo es complejo ir rápido, o sea, navegar bien, no cometer errores e ir rápido. Es fácil, ¿no?, seguir el roadbook, pero no a una velocidad alta de competición, que es lo que estáis haciendo, ¿no? Sí, entonces intentamos ahí pues leer lo más rápido posible para poder pilotar lo más rápido posible también. No sé si hay nervios ya a medida que se van acercando los días para llegar a Aragón. Bueno, ayer estaba bastante nerviosa porque eran las 9 de la noche y tenía media moto desmontada, pero nada, confío, yo siempre confío, siempre pasa lo mismo, siempre estamos a última hora ahí cerrando cosas, pero nada, ya he hecho el pedido a Motocross Center, que mañana lo tengo aquí, que me han faltado filtros y nada, todo bajo control. Creo. Bueno, pues esperamos un muy buen resultado de Sara, evidentemente, y se me queda algo en el tintero. ¿Qué es lo próximo de Sara después de la baja de Aragón? Pues en noviembre bajamos a Marruecos a correr allí una carrera, así que nada, también con muchas ganas porque, como siempre digo, es el patio de mi casa, llevo bajando allí desde los 18 años y siempre es un punto en el calendario, hay unas fechas señaladas en rojo porque las disfruto un montón. ¿Qué tiene Marruecos que te guste? Bueno, la navegación es completamente diferente a la de Europa, es un desierto muchísimo más abierto como el que pueda ser, por ejemplo, aquí el desierto de Monegros o en Almería también tenemos una zona de desierto que es bastante parecida, pero no tiene nada que ver allí, bueno, las dunas obviamente aquí no hay y ya te digo, la navegación es muchísimo más abierta, rumbos, mucho más intuitiva, entonces bueno, a mí me gusta muchísimo. ¿No volveremos a ver a Sara en el Rally Dakar? Sí, seguro que sí. Pero bueno, tengo que ir cerrando proyectos poco a poco, que al final cuando un proyecto tiene cierta envergadura no puedes tener proyectos muy grandes juntos, ¿no? Tienes que focalizar un poco la energía y el tiempo, obviamente.
para que salgan bien. Así que nada, ahora lo tenemos ahí puesto en la oposición, pero... Es verdad que se me va la especie, Sara, claro, esto lo había visto también en otra entrevista, ya vamos terminando. Estás preparándote las oposiciones para bombero, ¿no? Sí. ¿Por qué? A ver, el por qué yo lo sé, pero quiero que me lo cuentes tú. Bueno, al final yo soy ingeniera mecánica, pero es verdad que en los trabajos que he estado pues no he acabado de encontrar un poco mi sitio, ¿no? Y creo que bombero, aparte de que voy a poder gestionar también mi parte deportiva, que pues en un trabajo por cuenta ajena no es viable, porque al final solo el Dakar son 3 semanas de vacaciones, entonces no te dan las cuentas. Pues creo que tanto a la hora de que a mí me guste, ¿no? ejercer ese trabajo, que también tiene un componente social bastante alto, como el poder compatibilizarlo con mi deporte, pues se convirtió en una opción, así que vamos a por ella. Bueno, pues esperemos que sí. ¿Cuánto llevas estudiando para todo esto, Sara? Pues bueno, llevo 1 año y medio. ¿Cuándo salen las oposiciones o cuándo te presentas? Salieron en marzo, no pasé el corte, así que nada, vamos a por la siguiente convocatoria. Bueno, pues esperemos que para la próxima convocatoria pues apuntes alto y apruebes y entres para adentro. Sara, muchísimas gracias y muchísima suerte para esa baja de Aragón, que seguro que te vas a volver un muy buen resultado, eso lo tenemos claro. Ojalá os pueda traer la medalla, ahora sí no se me va a olvidar. Y el casco, tráeme el casco también. Bueno, pues Sara, muchísimas gracias. Nosotros, compañeros, nos vamos a marchar de aquí, de 8 Magazine Zamora. Volvemos mañana, eso sí, con otro compañero, con Pablo Carretero. Yo, aquí, estimado compañero de Héctor Segurado, se va de vacaciones. Así que nos vemos muy pronto, chicos. Adiós. Pasen muy buena tarde y noche. Adiós.